Excel, una herramienta indispensable en estos tiempos que corren, odiada por muchos y amada por otros. Y punto de partida de la entrada del negocio de Business Intelligence por parte de Microsoft con sus plugins Power Pivot y Power Query, que prácticamente son el ADN de la herramienta Power BI. Si tú eres algún trabajador que en algún momento ha solicitado empleo en este mundo de intelligence o algo que tenga que ver con Excel, en algún momento has de haber visto requisitos como Excel intermedio o Excel avanzado. O si por el contrario eres un reclutador, quizá te has topado con este requisito y en ambos casos puede ser que no exista una clara diferencia de la frontera entre este conocimiento. El día de hoy te presento 10 conocimientos necesarios para dominar Excel intermedio y Excel avanzado. Comenzamos. Número 10. Agrupación y modificación de datos en bloque. La primera agrupación natural de los datos son las columnas. Esto lo venimos haciendo desde el nivel básico, donde, por ejemplo, en una columna tenemos solo las fechas, en otra columna tenemos solo, solo datos de dinero, en otra solo tenemos datos numéricos con decimales, en otra solo tenemos textos y así sucesivamente. Eh, la primera agrupación o el punto donde reconocemos que ya no estamos en Excel básico, sino hemos cruzado al siguiente nivel, es en las tablas. Como pueden ver aquí, podemos ver claramente cómo el mismo Excel ya agrupa los datos por algo llamado columna. En este caso, aquí están definidas por la arroba, más entre corchetes, el nombre de la columna, para hacer operaciones entre ellos. Aquí estoy haciendo una operación simple de concatenar, pero ya estamos utilizando bloques de datos como argumentos, ya no solo celdas. Entonces, quiero remarcar que para mí, este es el punto en el que comenzamos en un Excel intermedio. Número 9. Cambiar entre distintas presentaciones de datos. En algún momento quizás los datos nos lleguen como el ejemplo, como esa tabla de ejemplo, es decir, en formato vertical, donde cada uno de los registros es, digamos, una de las características. En uno puede estar la venta, en otro el monto de la venta y en otro la tienda de la venta. Por ejemplo, esta es una forma que lleguen los datos. O por el contrario, podrían llegarnos como están de este lado, donde cada uno de las filas en realidad es la venta completa, donde ya están todos los datos. Entonces, el poder intercambiar entre una y otra es uno de estos conocimientos que debes dominar ya en Excel intermedio. Por ejemplo, para cambiar del formato horizontal al formato vertical, podemos ocupar fórmulas como la que están aquí, y para hacer el caso contrario, podemos ocupar, por ejemplo, el asistente para creación de tablas dinámicas. El saber distinguir entre uno y otro, o el poder utilizar ambos, es ese conocimiento que, es ese conocimiento que precisamente estoy tratando de mostrarte que debes dominar para dominar Excel avanzado. Perdón, Excel intermedio. Número 8. Fórmulas anidadas. Quizá la primera en la que te hayas topado es el sí error, cuando por ejemplo tratabas de hacer una operación de un buscar en B y decías, si hay un error, coloca tal valor. Bueno, eso es una fórmula anidada. Una fórmula anidada puede tener una forma mucho más compleja, algo como esto que estamos viendo aquí. La palabra anidado viene de esta característica donde varios paréntesis parecen nidos, del inglés nesting, y donde podemos colocar una fórmula dentro de otra. Por ejemplo, aquí estoy tratando de ver cuál es el último precio capturado. Por ejemplo, aquí el último fue en el mes de febrero y fueron 120. Supongamos que captura algo más en marzo. Y ahí está. Este es un ejemplo de fórmula anidada. Número 7. Tablas dinámicas, también llamadas tablas pivote. Obtienen su nombre del dinamismo que obtenemos al poder seleccionar qué columnas son las que queremos utilizar. Vamos a ver, solo por decir algo. Quizá quisiera ocupar nada más lo que son las filas y quisiera que por cada una de las filas se me agruparan lo que son las unidades vendidas. Y listo.
De una forma sencilla tenemos una tabla bastante más elaborada que solo crearla una por una o crearla a mano. Entonces, este es uno de esos conocimientos indispensables para dominar Excel intermedio. Número 6. Gráficos dinámicos. Bueno, partamos de la tabla que acabamos de hacer en el conocimiento anterior y algo tan simple como simplemente, como tenemos aquí, como sumarle un gráfico, es otro de esos conocimientos que se deben dominar. Es increíble la cantidad de, es increíble la cantidad de cosas que pueden inferirse solo de ver en forma gráfica cierta información. Por ejemplo, aquí podemos ver que en la semana 46 es donde más vendimos, incluso el doble o el triple que la semana anterior. Entonces, el poder colocar la gráfica correcta para el tipo de análisis correcto es un conocimiento invaluable que se debe dominar para, valga la redundancia, para dominar Excel intermedio. Número 5. Macros. A partir de aquí es donde ya estamos empezando en el nivel avanzado de Excel, porque a partir de este punto tú ya le estás diciendo a Excel qué es lo que debe de hacer. Es decir, tú ya le estás dando una serie de pasos que él debe seguir, una tarea que debe de ejecutar de acuerdo a tus necesidades o a lo que tú le digas que tiene que hacer en el orden en que tú le digas que tiene que hacer. Por poner un ejemplo bastante burdo, vamos a hacer una macro, vamos a nombrar la macro 3, en que lo único que haga es bajar un lugar y eliminar la celda. Listo. A ver, vamos a ejecutarla. Si la ejecutamos bien, lo único que va a hacer es eliminar la celda que con el número 3. Listo. Y eliminó la celda con el número 3. Este es un ejemplo bastante burdo, pero la macro puede ser tan grande como tú quieras. Puede crear presentaciones en PowerPoint, puede agrupar datos completos, puede crear bases de datos, muy simples, pero crearlas. Entonces, a partir de aquí es donde ya entramos a un Excel avanzado. Número 4. Complementos Power BI más importantes. Por estos dos complementos Power BI más importantes me refiero a Power Query y a Power Pivot. El Power Query es un complemento, un complemento bastante bueno que lo que hace es obtener información desde distintas fuentes, ya sea desde la web, de distintos archivos, como puede ser un archivo separado por comas, XML, un Excel, desde diversas bases de datos, desde servicios en línea, etcétera. Y no solo eso, sino que mm, vamos, y no solo eso, sino que desde el momento en que tú lo abres puedes ver que tiene una interfaz completamente nueva. Es decir, es un complemento que extiende las funcionalidades de Excel en el que puedes hacer distintas cosas, en el que puedes transformar los datos y en el que puedes, aparte de conectar, puedes hacer combinaciones de ellos, en fin, se requeriría de toda una serie de videos para poder ver este complemento, pero que sin duda el dominarlo es, es parte ya de los conocimientos avanzados de Excel. Lo mismo aplica para Power Pivot. Como podemos ver, también tiene, que al igual que Power Query, también tiene su propia interfaz. Aquí está, en la que igual se pueden hacer muchísimas cosas con los datos. Crear tablas dinámicas, hacer gráficos dinámicos sin pasar por tablas dinámicas, hacer una serie de cosas bastante. Número 3. Lenguaje DAX. Bueno, el lenguaje DAX es básicamente las mismas fórmulas de Excel, pero adaptadas para funcionar con los elementos de los complementos de Excel, valga la redundancia. Estos complementos son los que te acercan a Power BI. La mayoría de las fórmulas están en inglés y recibe como argumentos columnas. Quizá el mejor sitio donde podamos ver de qué se trata es en los campos calculados del Power Pivot. Aquí podemos ver una lista completa aquí está, de las fórmulas que se pueden ocupar con el lenguaje DAX. Y no solo aquí, sino que cuando entramos al Power Pivot, dentro de ese textbox, también podemos ocupar el lenguaje DAX o aquí en la parte de abajo crear variables del lenguaje DAX. Entonces, este lenguaje es
mm, es bastante grande, pero no difiere al que ya conocemos en Excel. Entonces, el lenguaje DAX nada más es una forma de manejar estos nuevos complementos que nos acercan hacia Power BI. Número 2. Incorporar y exportar datos desde y hacia distintas fuentes. ¿Por qué está aquí? Bueno, pues es bastante simple, porque en un punto en el que ya dominas un Excel a tal grado que no te basta solo con los datos que hay en el Excel o que tienes que combinar de distintas fuentes, debes de tener ya la habilidad para recibir datos como, en ejemplo, Power Query desde la web, desde distintos archivos, desde base de datos, desde distintos servicios, desde distintas formas de acomodar los datos y debes ser capaz también de exportar estos datos hacia distintas fuentes, fuentes tan complejas como podría ser Power BI, un Tableau, como MySQL, etcétera. Número uno, fórmulas propias en Visual Basic de aplicaciones. Bueno, por más avanzado que llegara a ser Excel, va a llegar el punto en que se va a quedar corto para las cosas que necesites hacer. Eh, Cosas tan simples como, por ejemplo, darle la vuelta a una cadena, otras más como contar un carácter, por ejemplo, el número de caracteres de la letra T que hay en la siguiente cadena, o como concatenar rangos, son fórmulas que no se incluyen en Excel, entonces las tienes que programar y tienes que extender por ti mismo las funcionalidades de Excel. Esto puede llegar a ser tan complejo como tú quieras, como, pues, no sé, conectarte a Google Maps, como eh, descargar respuestas automáticas de páginas, como descargar imágenes, botones, diferentes rutinas. Entonces, el extender ya por ti mismo las funcionalidades de Excel es la que ya te podría dar el dominio completo de Excel y en ese momento ya está dominado totalmente el Excel avanzado. Bueno, me despido deseando que les haya servido este video. Como cualquier comentario, por favor, dejarlo ahí en la sección de comentarios o cualquier cosa que se necesite que se extienda por alguno de estos conocimientos. Con muchísimo gusto creamos un video relacionado. Nos vemos en el siguiente video.